Saludos, bienvenidos nuevamente a su programa de Todo para Todos. Les habla Enrique Sturman, como siempre. Bueno, hoy vamos a hacer una culminación del programa de ayer. Dije que iba a hacer un explicativo sobre la parte del sionismo cristiano y el sionismo judío, pero lo voy a dejar para después. Es un tema bastante largo. Y ayer me quedaron algunas cosas fuera del tintero y me quedaron en el tintero, mejor dicho. Y vamos a aclararlas hoy, ¿no? Sobre Irán y versus lo que es la parte del imperialismo sionista. Ojo. Eh, bueno, ayer, por ejemplo, me faltó decir que había hablado de los 15.000 misiles y los 43.000 drones. Y había que explicar una cosa allí. Si Irán se concentrara solamente en atacar a Israel con 5.000 misiles, todavía le quedarían 10.000, ojo, y los 43.000, los 45.000 drones, eh, borrarían de la faz de la tierra al Estado de Israel. Así de sencillo, porque no quedaría piedra sobre piedra. 5.000 misiles, y si de esos 5.000 lanza 1.000 hipersónicos, ni les echo el cuento, como les estaba explicando ayer. Además de eso, me quedó en el tintero hablar sobre la parte de los cables submarinos. Resulta ser que por el estrecho de Hormuz pasan también por bajo el agua, en el fondo del mar, los cables submarinos del internet y todo esto, de la comunicación y todo lo demás. Y Irán ya amenazó con cortar esos cables. ¿Qué pasaría allí? El acabose. Nos volvería al año 1900. Sencilla y llanamente. ¿Por qué? Porque se acabaría la banca, se acabaría el sistema SWIFT, se acabaría el dólar, por supuesto, porque al acabar con el sistema SWIFT y se acabaría la forma de extorsión de Estados Unidos, se acabaría el Internet, las redes sociales, todas las, ¿cómo se llama esto? Las empresas que cotizan en la bolsa y tecnológicas, sobre todo la inteligencia artificial. Son detalles y eso está en las manos de Irán, que es el que tiene la potestad de poder hacerlo si los atacan. Advertencia que se dio. Si no hacen caso, no digan que no se les dijo. Eh, por ese mismo estrecho, por supuesto, como les explicaba ayer, viene lo del peaje. Y supuestamente ha pasado un solo barco en estos días, pero resultó que pasó una noticia, pasaron 26 barcos permitidos por Irán, no por Estados Unidos. Y Estados Unidos no los para porque el mundo está, o sea, el bloqueo de Estados Unidos está a media. Ayer el señor Trump dijo que había parado el bombardeo que estaba a punto de bombardear a Irán, eh, de atacar Irán, pues, de alguna manera. Y resulta ser que eso sería un error garrafal. Pero es lo que está buscando Israel. Y de hecho se peleó, se disgustó con Netanyahu porque se enteró que le están mintiendo, que le están diciendo cosas que no son y lo llevan a cometer errores como ese bombardeo de Estados Unidos a la escuela de niñas, donde murieron 170 niñas, todas, hembras, mujeres, que paren, que es la meta justamente de Israel. Evitar el aumento de los palestinos. Por eso matan a los niños y a las mujeres. Eh, entonces, ellos matan y dicen que los iraníes son terroristas, pero dígame qué es terrorismo. ¿Quién ha sido el terrorista en estos últimos tiempos, por lo mínimo? Entonces, Estados Unidos sanciona con el SWIFT, ¿ok?
y dice que Irán es un extorsionador, perdón, disculpen, aquí estoy con el teléfono. Irán es un extorsionador porque quiere cobrar un peaje como compensación a la destrucción que le han hecho. ¿Y qué hace Estados Unidos cuando sanciona a los países y los saca del SWIFT, como lo hizo con Venezuela? Y fíjense, aún así no le resultó y tuvo que entrar y secuestrar al presidente Maduro. Entonces, hay que ver realmente quiénes son los que hacen y no hacen. Porque ellos son de los que te rompen las piernas y entonces te dan las muletas y dicen que gracias a ellos caminan. Ese es el problema que hay realmente. Entonces, eh, imagínense solamente toda esa respuesta iraní junta contra Israel, contra los países del Mediterráneo y la toma de Emiratos Árabes Unidos, que hablamos ayer, el corte de los cables submarinos, el cierre del Mar Rojo. Imagínense el caos que va a haber. Sería, bueno, habría que ver, ¿se le dará las gracias a Estados Unidos, a Trump? ¿O sería el fin total y absoluto de ese imperialismo que él pretende, gracias a esa codicia tan grande que tienen los sionistas israelíes? Eso es lo que hay que ver. Por ejemplo, fíjense, hay cosas, hay detalles que uno ve y uno analiza, ¿no? Como el problema de la cuestión esta de la eliminación de los radares de Estados Unidos en la zona del Medio Oriente. Aparentemente uno de esos radares no era radar, porque casualmente los destruyen y empieza a llover en Irán después de más de 7 años de sequía. Casual. No pasaron 3 días que destruyeron esos radares, 7 días, y comenzó a llover como no llovía desde hace más de una década. Y hemos hablado mucho de eso y no son teorías conspirativas, son realidades que pasan. Entonces, eh, si se cortan estos cables, el que va a perder allí es Estados Unidos. Pero también sería como la parte de división, la parte euro-norteamericana y sionista israelí de este lado, y la parte china y rusa de este otro, que también tienen su propio sistema de internet y de todo esto. Sería dividir al mundo, seríamos como separar al mundo en dos partes totalmente opuestas. ¿Qué va a pasar allí? Según lo que yo estoy viendo y lo que yo analizo, el desarrollo tecnológico de China y de Rusia ha sido tan grande, incluso tienen allí a Japón, y tienen a Taiwán, del cual depende Estados Unidos, y por eso que tiene el estrecho de Malaca, como les estaba diciendo. Pero si tú haces ese corte, China no se la va a calar. China le va a cerrar el paso también al estrecho de Malaca a los norteamericanos. Eso va a ser lo que hizo Trump ahorita con el estrecho de Hormuz. Pero los chinos no son Estados Unidos. Y se van a quedar sin microchips, se van a quedar sin una serie de cosas. Y si ya de por sí Estados Unidos tiene mucho atraso tecnológico en muchos aspectos, comparado con China, va a ir mucho más para atrás. Va a ser un error. Y lo reconoció el mismo Elon Musk, que en China hay más gente inteligente que en Estados Unidos. El gerente de la Ford, el CEO de la Ford, compró un carro chino, lo mantuvo 6 meses y dijo que sabía increíble, que Estados Unidos no iba a llegar a eso por ahora. No tiene misiles hipersónicos. La robótica es increíble en la parte chino-rusa. O sea, va a ser contraproducente para Occidente, para todos nosotros, los que estamos de este lado. ¿Ok? Entonces, se acabaría el poder del dólar, el SWIFT. Sin SWIFT no hay dólar, porque no hay transacciones vía internet, por lo mínimo por un buen tiempo. Y resulta que la mayor parte de paso de los que financian a Estados Unidos son los que están de ese otro lado, que son China y Japón, los dos tenedores de deuda más grandes de Estados Unidos. Va a ser un tiro al pie para Estados Unidos, al pie no, ni siquiera, ya eso sería la cadera. O sea, ya se está volando la rodilla y va a llegarse a la cadera. Y gracias a Israel, la codicia de Israel, la locura, tienen una locura. Ahí tienen a la gente esta de la flotilla que iba a llevarle
ayuda a Gaza, los volvieron a secuestrar, se robaron 11 barcos que los nacionalizaron, ahora son israelíes según ellos, porque robar también es bueno mientras son ellos, pero cuando lo hace otro es un delito, como lo hacían los yemeníes. Cuando lo hacen los iraníes es un delito, pero cuando lo hacen ellos está bien, es perfecto. Y además de eso están torturando psicológicamente, maltratando a los que iban en esos barcos, que son de otras nacionalidades, lo cual es un delito internacional. Pero ellos lo hacen impunemente. Y ese es el problema, la impunidad. Mientras sean impunes, es el problema. Y la ONU, como les decía el otro en un programa anterior, pueden buscarlo en la parrilla. Recuerden poner su like en el canal, suscribirse. Y allí pueden buscar, hay varios programas donde yo digo que la ONU no sirve. Eso también, de hecho, lo digo en mi libro, Habla ya la Continente Milenario, proyecto de integración necesario, donde se explica que la ONU no sirve porque tiene el Consejo de Seguridad. Entonces todos hablan de reformar la ONU, de ampliar el Consejo de Seguridad y meter más países como Brasil, que está empeñado en eso, porque Brasil tiene, eso lo digo en mis programas anteriores, en los análisis que yo he hecho, tienen lo que llaman el subimperio, que es un proyecto de esos grandes países, como lo tienen México y Brasil, ellos quieren entrar al Consejo de Seguridad para ampliarlo. Eso no cambia el problema. El problema lo que hace es generar más control en otros espacios. Pero siguen abriendo los hegemones territoriales. Lo que hay es que eliminar ese Consejo de Seguridad. Sencillo y llanamente. Y la ONU valdría que el voto sea por votación calificada y listo. La mayoría de los países vota, deciden lo que quieren y se acabó. Así debería ser, pero no, porque no es democracia. ¿Por qué? Porque 5 países o 10 países deciden por el resto del mundo. Cuando usted agarra esos 10 países y se da cuenta, 8 países están controlados por uno y entonces ya no queda nada. ¿Por qué? Porque de paso tienen el derecho al veto y no hay forma de hacer nada. Entonces no hay cómo hacer que paguen. Fíjense, la CPI, la Corte Internacional de Justicia, el CPI no, CIJ, la Corte Internacional de Justicia, dicta orden de captura contra un ministro israelí y dijo que ellos iban a pagar, que ahora iban a ser más fuertes, que van a arreciar sus ataques a los otros países en represalia. Sancionan a los narradores, los que investigan estas cuestiones de los abusos, sancionan a los jueces, a los fiscales de los tribunales internacionales de La Haya y de todo esto, los amenazan, los bloquean las cuentas de banco para que no puedan cobrar, no puedan hacer ningún tipo de transacciones, los persiguen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está? Eso es una dictadura mundial. ¿Quiénes son los verdaderos terroristas? Todo el mundo, nadie hace nada porque tiene miedo. Eso es terrorismo de Estado. Ojo. Y es a nivel mundial. Bueno, estoy diciendo la palabra, a lo mejor me quieren censurar el canal, pero bueno, ya lo censuraron una vez. Bueno, fíjense, ahorita me enteré también, estoy viendo acá una chuletica que hice, porque como les estoy diciendo, fueron cosas que quedaron fuera del tintero para que no se me olvidara ninguno, las anoté. Estoy viendo aquí, ahorita vino la noticia de que vuelve un portaaviones a Venezuela no, al Caribe, ¿ok? Mosca, México y Cuba, Mosca, porque ya en Venezuela entraron, seguramente irán por Cuba, es lo más, que es más pequeña, a México le tienen un poquito más cuidado, eh, por el peso internacional, entre otras cosas. Pero podrían terminarles de bloquear lo que es la parte del petróleo, que era lo que estaba hablando ayer, que lo que quieren es el control energético. Como México es exportador de petróleo, si México logra exportar petróleo, a pesar de que le sabotearon las 3 plantas y más la norteamericana que les procesaba el petróleo, entonces pueden hacerles un bloqueo de los buques como el que está en Orbún. Tengan cuidado con todo eso. Por cierto, por Venezuela y Cuba no pasarán esos cables que pasan por lo mismo, porque sería una moneda de cambio, ¿cierto? Entonces,
Irán, sin energía, sin comida y sin dinero, ¿cómo les explico? Dejaría de igual forma a todos los países y sin energía y sin internet, sin SWIFT, sin nada, sí los atacan. Además de eso, fíjense, Trump habló ayer habló de una manera desde el búnker ese que está construyendo, al lado de la Casa Blanca, que tumbó una parte histórica. Eso es una locura. Con tanto espacio que tiene ahí, ¿por qué no agarró el espacio donde, donde paran el helicóptero, por decir algo, para construir su búnker y su cosa? Ahí hay bastante terreno, no, tenía que tumbar la estructura centenaria, que tenía un par de cientos de años allí hecho. Pero bueno, así es el poder. De hecho, pudo haber excavado por un lado, no tenía que tumbarlo. No, pero él quiere el salón de baile. Tipo Nerón, pues, como les estoy diciendo, Nerón quemó a Roma para construir su palacio. Y mientras quemaba Roma, sí, se reía. Lo mismo está haciendo Trump. Igualito, el Nerón de Estados Unidos. Y lo está acabando con todo este problema. Mientras Trump estaba verificando la construcción de allí, habló de que estaba un búnker, que eso tiene este hospital, va a tener una cantidad de cosas allí, que va a sostener, que va a paralizar todos los drones, porque va a tener varias etapas, varios techos contra drones y no sé qué. Eso es síntoma de que está asustado porque Irán puso precio a su cabeza y a la de Netanyahu, como ellos pusieron a la de Maduro. ¿Recuerdan? De hecho, el mismo precio, 50 millones. Qué casualidad. Donald Trump cuesta lo mismo que Maduro, según esas potencias. Entonces Trump está bastante asustado. Y entonces está apurando la construcción de ese búnker. ¿Qué les puedo decir? Por cierto, ayer no mencioné también, hablando ahorita de lo de México, que le van a trancar los buques y posiblemente, bueno, y lo de las explosiones de las plantas energéticas. No les dije que estaba explicando lo de la distribución del mundo en los imperios, como lo como lo tiene planificado Israel y Estados Unidos. Estados Unidos, Israel y la India, Rusia, China. Esos son los imperios que ellos quieren para este milenio, por lo menos este siglo. Y se me fue la idea. Bueno, y ellos están con eso, con esa división. Y como Trump está asustado, que está haciendo eso de la Casa Blanca, está ayudando con algo que había dejado de hacerlo. Está ayudando ahorita a Ucrania para que Ucrania también bombardee las plantas las plantas que procesan petróleo de Rusia, del lado occidental. O sea, las que podían alimentar lo que era la parte que iba hacia los gasoductos, los Nord Stream que volaron, que los voló Estados Unidos, es indiscutible, con la ayuda de Ucrania. Y Ucrania ahora está ayudando a Estados Unidos a bombardear las plantas en Rusia, las plantas procesadoras de petróleo en Rusia, para que no llegue el petróleo para acá. Como les decía, todo es el control de la energía, control energético. Con eso tienen a todo el mundo agarrado. Si no haces lo que yo digo, te corto la energía. No te mando petróleo y te quedas sin luz, sin nada, sin empresas, sin industria, sin comida, sin nada. Eso es todo lo que está buscando Estados Unidos y todo lo que está buscando Israel. Les explicaba lo de Gaza y Líbano, que tienen las dos fuentes enormes de gas en sus costas. Y lo que quieren en ese territorio es para tomar la fuente de gas y poder tener controlado a todo el mundo y entonces poderse seguir expandiendo, pero de manera extorsiva, ¿no? Entonces ellos dicen que Irán es el extorsionador porque va a cobrar para poder reconstruir su país, que fue bombardeado, destruido, asediado, bloqueado,
como en cierta forma Venezuela, y no quieren, porque no, yo puedo hacerlo, pero tú no. Entonces, es complejo allí. Por cierto, todo esto se logra, como le estaba diciendo, Trump discutió con Netanyahu, porque se dio cuenta que le estaban mintiendo en ciertas cosas, lo estaban empujando a hacer una estupidez. Otra, la primera fue meterse ahí. Se lo dijeron todos los militares que estaban allí, le dijeron no se meta allí y los destituyó a todos. El Pete Hegseth, el ministro de guerra, idiota. Resulta ser que el Congreso norteamericano, ¿ok? Tiene 85% de congresistas tienen nacionalidad, doble nacionalidad, la nacionalidad israelí. Así que ya saben quién va siempre a tener el poder. Por eso es que no han paralizado los ataques y lo han dejado largas no hay guerra. ¿Cómo no hay guerra? Busquen el significado de guerra y habla de agresión, bombardeo, o sea, y eso es lo que están haciendo. Entonces, eh, como les decía, ayer hablé del Nerón y no les explicaba el por qué, ¿no? Voy a explicarles ahorita ese pedacito, lo tengo aquí anotado. Son 30 y pico puntos que tengo aquí y apenas vamos como por 8 o 10. Fíjense, Nerón fue el que inició el declive de Roma, quitándole porcentajes de oro a las monedas, a su moneda, y metiéndole otros metales. Aunque el oro se dejó de utilizar en Estados Unidos en la época de los 70, hoy en día Trump está quitando petróleo, que viene siendo más o menos el equivalente. ¿Ok? Y está devaluando el dólar, que fue lo que pasó con la moneda romana, la moneda imperial romana. Además de eso, bueno, como les estaba diciendo, destruye la Casa Blanca para hacerse su búnker y mientras lo hace se sonríe, sin contar la parte de la depravación que hubo en la época de Nerón y la que está muy en boga hablar últimamente en Estados Unidos y que está en investigación. Eso es complejo, pero se parece bastante a Nerón, insisto. El sionismo, estaba oyendo hace un rato a un religioso judío y él decía que el sionismo es todo lo opuesto al judaísmo. Un pastor judío, no me acuerdo cómo es que se llama, así de sencillo. Israel, es decir, Netanyahu, ¿ok? Amenazó con el uso de las bombas nucleares contra Irán, ¿no? Y ayer les explicaba lo que pasaría con él si hacen eso, ¿no? Además de eso, ya sabemos quién es el peligro para el Medio Oriente y quién es el problema con lo de las armas nucleares, no Irán. Ayer se los expliqué también. Tienen una fatua que las prohíbe y no las necesitan porque tienen los misiles hipersónicos, ¿ok? Que no son contaminantes, ¿ya? Y Estados Unidos, que también está atacando a Irán, que es el único en el mundo que ha lanzado 2 bombas nucleares, que tiene los guáramos para hacer eso, ¿ok? Fíjense, Irán amenazó con utilizar las bombas. Israel amenazó con utilizar las bombas nucleares. Y Estados Unidos mandó un submarino nuclear con 160 ojivas. ¿Quién es el peligro con las armas nucleares? ¿Quién? Así de sencillo. Entonces, allí podemos ver quién es el peligroso. Estados Unidos, por su parte, además, reduce su presencia militar en Europa, en Taiwán, en Japón y otros sitios. De hecho, ayer dijo que Trump que Taiwán estaba muy lejos, a 9.000 kilómetros, para meterse en una guerra si China lo invadía. Los dejó solos. Ya les exprimió el dinero. Y me imagino que dentro de las conversaciones que hizo con Xi Jinping, le aceptó
yo te extorsiono con el petróleo, tú me extorsionas con los microchips que produce Taiwán. Eso trató seguramente, pero eso no resulta así con China. China no es occidental, ese es el punto. No lo terminan de entender, que las culturas son distintas, los sistemas de pensamiento son distintos, los sistemas de vida son distintos. Ayer escuché, por cierto, también a Evo Morales hablando de una parte que está en mi libro, Hablo ya la Continente Milenario, sobre las formas de gobierno que son más justas, las formas originarias de gobierno de los indígenas abyayalenses, de acá del continente de Ayala, precolombino, ahora llamado América, mal llamado América, que ahora tampoco nos deberíamos llamar América, porque eso también lo explico en mi libro, debemos dejar de llamarnos América y comenzar a llamarnos Abya nuevamente, porque al decirnos América, automáticamente nosotros mismos nos hacemos parte de Estados Unidos, porque ellos dicen que América es para los americanos y ellos se llaman América. Automáticamente nosotros estamos asumiendo que nos recolonizan. Estamos recolonizados mentalmente y no nos hemos dado cuenta. Esas son cosas que hay que corregir. Yo las explico en mi libro, les recomiendo, cómprenlo, lo pueden adquirir. La forma de adquirirlo, bueno, está en el video anterior de ayer, de este programa de ayer, y las voy a colocar acá también en la descripción. En la misma descripción lo voy a poner. La forma de adquirirlo es a través de WhatsApp y se les envía directamente por PDF al correo, porque no he podido subirlo por las sanciones a Amazon. Para que vean que las sanciones no eran al gobierno. A los ciudadanos comunes como yo, estamos sancionados. Entonces Estados Unidos reduce toda la presencia militar porque estamos hablando de lo del repliegue. Y en ese repliegue, eso incluye la OTAN, porque está sacando militares de Europa, 4.000 en Alemania, 5.000 en Alemania, está sacando los de España, cerrando bases militares en todas partes. Irán se encargó de sacar ya de una vez, porque Israel sabía que eso iba a pasar, y de hecho Irán lo había advertido, le bombardeó todas las bases militares que tenían en Medio Oriente. Literalmente eso significa que Estados Unidos se va a replegar hacia América y Europa. Ellos tienen pensado desde Europa hasta la parte oeste del continente norteamericano y después allí dividir el mar en dos y la otra parte para China y Rusia. Eso es lo que ellos tienen pensado, dividirlo. Y aquí de este otro lado cortar en el estrecho de Malaca. ¿Por qué el estrecho de Malaca? Porque está después de el imperio israelí, el gran Israel. Ya tienen el gran Israel y el gran Estados Unidos que presentó Pete Hegseth. Así están las cosas. Estados Unidos e Israel tienen un plan que China y Rusia no están acompañando, los están dejando quietos cuando ves a tu enemigo ahorcarse, no lo moleste. El dicho dice equivocarse, pero en estos se están ahorcando. Entonces, bueno, en ese repliegue ya Estados Unidos mandó el portaaviones al Mar Caribe. El otro portaaviones está supuestamente en reparación, que yo creo que ya fue que los marineros lo sabotearon. Ya tenía más de un año allí y eso vuelve loco a cualquiera. La soledad aunque estás lleno de gente, pero no tienes a tu familia, no puedes caminar, ver el aire, lo que es los urbanismos, que el ser humano está acostumbrado a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido muchas cosas allí que Trump no calculó y su gente. De hecho, a Trump lo están presionando muchísimo para que termine a hacer el ataque a Irán, para que Irán ataque, como les está diciendo, a los otros países del Medio Oriente y Israel apoderarse de todo. No han pensado que Irán va a atacar a Israel. Y no es que lo va a atacar y va a esperar, no, lo va a atacar y lo va a dejar quieto, en lo que traten de volver a salir de sus búnkeres, porque los gobernantes tipo Netanyahu tienen sus búnkeres, ellos se van a salvar, pero la población normal no. No va a quedar piedra sobre piedra. Hablan de los sitios sagrados, por ejemplo, como este muro de los lamentos, y ustedes creen que eso no se va a caer con las bombas. Eso va a ser uno de los blancos. Así sea religioso o no sea religioso, y hay que acabar con todo. Si tú me atacas a mí, yo te voy a contestar. Y más duro de lo que tú me estás atacando a mí. Generalmente es así.
Entonces, ellos, Estados Unidos e Israel, piden en estos supuestos acuerdos una rendición absoluta, que vendría a ser lo mismo que a que los arrasen con las bombas. Pues mejor me muero con dignidad que entregarme y ser esclavo. Es lo que se discute en Venezuela internamente en el chavismo hoy en día, después de lo del 3 de enero. Pero la vida siempre debe prevalecer. Y ahí hay que ver los intereses de cada quien. Y como le estaba diciendo, de todos modos el venezolano siempre está esperando para dar el salpazo, como lo dijo el general Morillo en 1816 al rey de España. Así de sencillo. Entonces, eh, la idea, como le estaba diciendo, entonces es que Irán se rinda, que se desarme, como hizo Hassan Hussein y adiós Hassan Hussein, como hizo Gaddafi y también como hizo Al-Assad y ahí está, lo derrocaron. Y así, quieren repetir el mismo guión. Ellos creen que eso puede hacerse 3, 4, 5, 6 veces y la gente sigue cayendo. O sea, la gente no aprende. La gente no sabe de historia, no vio lo que pasó con el otro. No sean absurdos. De hecho, tanto que mienten, tanto que mienten, tanto que mienten que ya nadie les cree. Ahorita andan con que quieren hacer un acuerdo y ya Irán les dijo, bueno, vamos a ver, hacemos el acuerdo, después que ustedes hagan, nosotros hacemos. No vamos a hacer como antes, que nosotros hicimos y ustedes después no hicieron nada. Con los acuerdos anteriores. Así de sencillo, porque nadie, no son creíbles. ¿Ok? Eh, por cierto, vean que no hay tanta cobertura mediática con la reunión de Xi Jinping con Putin, como la hubo con Trump. Ahí es donde ustedes ven el equilibrio de los medios occidentales y de las redes sociales. Que por cierto, hoy estaba viendo el programa de una persona que fue CEO en empresas, trabajó con gobiernos, trabajó en la ONU, ¿no? Y lo están censurando constantemente en las redes sociales porque él dice la verdad, pues es analista geopolítico y dice la verdad y lo censuran bastante, como nos hicieron a nosotros que no estamos monetizados y nos está costando muchísimo salir al aire. Como le estamos diciendo, bueno, ahorita estoy trabajando con el teléfono y tengo que subirlo por el teléfono porque todavía no puedo transmitir desde la laptop o desde la PC. Así de sencillo. Entonces, como ven, no hay tanta cobertura entre Putin y Xi como con Trump. Pero de ahí va a salir algo a favor de Irán, eso ya lo sabemos, es algo indiscutible. Y posiblemente sea el fin de Ucrania. Putin dijo hace poco que la guerra le quedaba casi nada, que ya estaba por terminarse. Por algo lo diría. Por algo lo diría. Y después vino Zelensky y atacó a Moscú. Craso error. De paso lo atacó con drones producidos en Europa y ya hecho entre la OTAN. Que de paso ahora está diciendo la OTAN también que va a ir a despejar el estrecho de Hormuz. ¿En qué mundo viven? Que lleguen allá, llegan los barcos ahí y les cortaron los cables de internet. ¿Qué van a hacer? Cuando mínimo. ¿Qué van a hacer? Van a dejar sin internet, sin nada al mundo. De hecho, los van a dejar a ellos sin armas. Porque la mayoría de las armas actuales son tecnológicamente utilizadas a raíz de la tecnología. Y si no tienen los cables submarinos, la tecnología no va a poder pasar. Solamente la satelital. Pero para que la satelital funcione tiene que haber la terrestre. Ellas son interdependientes. Así de sencillo, porque la tecnología es muy sensible. Sin energía, sin agua, sin cableados, sin chips. No hay. Sencillamente. Entonces, bueno. Lo del repliegue, después de sacar a Maduro, a Venezuela en el juego, le estaba diciendo, van por Cuba y la recolonización del continente. Eso ya me adelanté a los hechos, de hecho, al apunte. Eh, También van por Bolivia, ¿ok? Van por Evo Morales. Ahí estaba diciendo Marco Rubio y el Hetze y el otro que los narcotraficantes, el mismo cuento de siempre, narcotraficantes nada. O sea, no que Evo produce coca, no. La coca es una planta normal en Bolivia.
Lo que no es normal es la cocaína que produce Estados Unidos y sus químicos. Porque para producir la coca necesitas químicos que los produce Estados Unidos. Y el que lo compra es Estados Unidos, con dólares de Estados Unidos. Y todos los problemas son de armas de Estados Unidos. Y así. Entonces, claro, como están tocando a un presidente de derecha que se les estaba entregando los recursos naturales, sobre todo las tierras raras, el litio, y Evo Morales era lo contrario, entonces, claro, no lo toquen, pero si el golpe era, son narcotraficantes, son terroristas, son un golpe de Estado, pero si fuera al revés, dirían que es la liberación del país, que son salvadores, que son buenos. Y eso es el punto. Cada quien cree la mentira con la que se mata, algo así es que dice el dicho. Entonces, Kast, que el presidente boliviano, les estaba entregando todos los minerales y, por cierto, él es hijo de, para que ustedes vean cómo se entrelazan las cosas, tipo el Milei en Argentina, que pertenece, por cierto, a la misma secta de Netanyahu, secta religiosa sionista, y se dice el mayor sionista del continente, el mayor presidente sionista, algo así fue que dijo él. Kast, hijo de nazi, y ahora, como todos los fascistas, entre el sionismo y el fascismo, es más o menos lo mismo, está a favor del sionismo. Entonces, claro, lo están defendiendo, porque es de lo suyo. Entre malos se entienden. Y bueno, así de sencillo. Mientras tanto tenemos también a Honduras, aquí está, anoto lo de Honduras, Argentina, El Salvador, todos estos países que además de la parte evangélica, sionista, evangélico pro-sionista, tienen a estos regímenes narcos, porque el de Honduras, sabemos, el que liberó a Trump ahorita, porque estaba preso. Y ese sí estaba porque era, no inventado como le están haciendo a Maduro. Pero bueno, que Maduro lo inventa que tiene porte de armas a un presidente de un país que tiene un ejército. Claro que tiene armas. Es tan sencillo como eso. No, que el manejo ilícito del dinero, discúlpeme, tiene a todo un país. No, que el narcotráfico, el narcoterrorismo, ya la mayor, está montado sobre la mayor reserva de oro del mundo, una de las mayores reservas de oro del mundo y la mayor reserva de petróleo del mundo. ¿Para qué se va a meter en esa cuestión? Son inventos. Pero la gente se deja convencer porque es más fácil. Se dejan mentir porque es más fácil que tener pensamiento crítico. Deben cambiar ese pensamiento. Entonces, les recuerdo nuevamente de Venezuela Morillo, ¿no? Sé por qué lo estoy diciendo. Yo sé por qué lo estoy diciendo. Busquen eso en internet. Lo que le dijo Morillo al rey de España en 1816 sobre los venezolanos. Lo buscan en Google y ahí les va a aparecer. Entonces, como vamos a tratar de cerrar hoy, un poquito más corto, estamos viendo Estados Unidos e Israel están jugando el mundo a la multipolaridad de imperios, pero resulta que la multipolaridad actual que se está gestando a través de los BRICS, a través de China, Rusia, India y todos los países de los BRICS, que lamentablemente Lula cometió el grave error, craso error de haber vetado a Venezuela para el ingreso. Si Venezuela hubiese ingresado a los BRICS, no lo hubiese bombardeado y secuestrado a Maduro Estados Unidos. Eso fue consecuencia de el error de Lula da Silva, que ahora lo está pagando, pero como él tiene ese subimperio, busquen eso también en internet, lo pueden buscar, el subimperio de Brasil. Eso es un planteamiento que se hizo en los años 70, 60, 70, filosófico. Es algo que ellos tienen en la cabeza de que porque son el país más grande, entonces todos los países grandes se creen que son los preponderantes en sus territorios por lo mínimo. Entonces tienen a México en la parte de Centroamérica, tienen a Brasil, incluso Argentina y Chile y todos estos países que se creen que son subimperios, unos porque
bueno, también Brasil, tanto Brasil como Perú y estos otros países fueron virreinatos, pues. Entonces, yo hice un programa sobre eso. Pueden entrar a la parrilla del canal y de ahí lo van a conseguir. Está muy bien explicado todo, detalladamente. Eh, entonces, bueno, vamos a cerrar con lo mismo que les dije. Israel no ha pensado en eso de los 5.000 misiles. Con solo, yo hice un cálculo, 4.000, y de hecho un especialista en geopolítica y la parte militar, creo que fue anteayer, yo hice ese cálculo y lo hice hace meses y lo puse en un programa. Y ese especialista lo dijo hace como unos 3 días, 4 días, que con 4.000 y pico, 5.000 misiles se arrasaba con Israel. El detalle es que creo que Israel sí lo ha pensado y de allí viene la colonización continua que estaba explicando ayer también con Estados Unidos del continente Abyayala. Porque Estados Unidos, el gran Estados Unidos llega hasta el Ecuador y del Ecuador hacia abajo se lo está dejando Israel y ya están metidos en la Patagonia, van estábamos hablando de la parte de las Malvinas, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque adicional, tienen sus puntos estratégicos en México, también los expliqué ayer, en Estados Unidos, ¿ok? Para por si acaso el control, pues. Entonces realmente el verdadero imperio sería, de este lado occidental, sería Israel y no Estados Unidos. Como ven, Estados Unidos hace lo que Israel diga. Ya eso está definido. Y Europa va por ahí, porque Europa hace lo que Estados Unidos diga. Aunque ahorita andan medio lebrestados, pero terminan haciendo lo que Estados Unidos les diga. Y si tiene el control del petróleo y del gas, mucho más. Porque lo que están tratando es evitar que Rusia les pase a ellos. Y Rusia ahorita está acordando, ayer hizo un acuerdo con China para pasarle, a terminar ahí un gasoducto que va desde la parte de donde les daban el gas y el petróleo a Europa para dárselo a China ahora. Entonces ya Europa se queda sin ese petróleo y sin ese gas. Eso es así. No se dan cuenta. Son, no sé, retrasados mentales. Algo tan elemental como eso. Y entonces cometen error tras error tras error y se los advierten y se los dicen. Entonces lo que hacen es expulsar a la gente que se los advierte y se los dice, como hizo Trump con los generales. Le dijo, no se meta en Irán. Y los sacó a toditos y se metió en Irán. Y ahí tienen las consecuencias. No encuentra cómo salir. Irán les ha estado dando esas posibilidades como para que salga medio dignamente con una negociación y tal, y se acordó esto y se acordó aquello, pero no me vas a pedir a mí que yo me rinda. Irán no se va a rendir, no se va a entregar. Y hay unas condiciones que están predispuestas que no se van a cambiar. Irán no conocen la mentalidad, como le estaba diciendo, no, los chinos no son occidentales y los iraníes tampoco son occidentales. La mentalidad es otra, la cultura es otra. Y deben entender eso. Todos nosotros debemos entender eso. Bueno, recuerden darle su like al canal para que nos ayuden, sobre todo por la cuestión de la censura y de todo esto. Y suscribirse y compartirlo para que lo viralicen y la gente entienda un poco más de lo que estamos hablando y de lo que realmente está pasando en el mundo. Y que pueden colaborar con nosotros a través de Metálico, pero tiene que ser por PayPal o por pago móvil en Venezuela. Estamos con el Pioneer y esto, pero las sanciones nos complican todo, entonces hay que buscar los recovecos para poderlo lograr. Y como estamos censurados, desmonetizados en YouTube, bueno, pues, y recuerden que también tenemos el canal en Odyssey. No hemos subido hoy el programa de ayer, pero lo vamos a subir ahora en Odyssey. Allá no se llama De Todo para Todos el canal, sino que se llama Da Todo para Todos. ¿Ok? Dato de datos, pues. ¿Ok? Y allí también hay formas de colaborar con nosotros. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Déjenme terminar de armar el programa sobre la parte del sionismo cristiano o judeo-cristiano para que podérselos dar, porque ese va a ser un programa largo, a lo mejor lo hago en 2 o 3 partes. Esos programas son largos. Cuando hablamos de ese tipo de temas, como lo hice explicando todo lo que era la historia de lo que era el cuento de Netanyahu, el Gran Israel, de dónde viene todo eso, el destino manifiesto de Estados Unidos, que también se dice en el pueblo elegido de Dios, los dos sionismos, el cristiano que es el de Occidente,
que es el sajón, digámoslo así, anglosajón, que dice que son elegidos de Dios, y por eso están elegidos por Dios para colonizar América, entre otras cosas, y el de Israel, que también son elegidos de Dios para colonizar el Medio Oriente. Entonces, bueno, estamos hablando, espero les guste y hayan entendido algunas cosas de las que les haya dicho. Si alguna cosa falta, pueden escribirnos al chat, no hay ningún problema. Nosotros siempre estamos pendientes del chat, ¿ok? Bueno, muchas gracias, estamos hablando. Hasta entonces.